Vamos entonces, amados hermanos, a orar para comenzar este día, esta mañana, y a meditar en el devocional del tema del día de hoy que nos presenta el autor de nuestro texto, Alistair, la ley del amor, como anillo al dedo, como todos los temas que se han meditado. Entonces oremos por favor y comencemos este espacio para que con tiempo podamos hoy terminar y podernos desplazar a las iglesias para cumplir con nuestros deberes. Oremos entonces con mucha reverencia y con mucho respeto, yendo al lugar donde estamos. Y digámosle juntos a Dios, primeramente, Padre Santo, gracias Señor por este día que nos das, que es tuyo, primer día de la semana, el día del Señor, el día de reposo, ese día Señor que tu pueblo, obedeciendo tu palabra, tu voluntad, tu mandato, Señor. Nos reunimos para adorar juntos tu nombre y darte la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Darte la mejor adoración que solo tú mereces, Señor. Gracias por este día. Gracias por el día de ayer y por la semana que terminó ayer. Por lo que llevamos de este mes que entra en su recta final, Señor. Gracias por guardarnos a lo largo de estos días de este mes. Gracias por la semana que terminó, por todos los momentos bonitos, alegres, de victoria, de risas que nos regalaste a cada uno. Y con seguridad muchos tuvieron momentos tristes tal vez, lágrimas, incertidumbres, miedos seguramente, pero también gracias por todo ello. Gracias porque nada nos faltó, Señor, y nada nos ha faltado y nada nos faltará porque tú eres nuestro proveedor y tú nos sustentas en todas las áreas de nuestra vida. Y aunque han habido momentos difíciles, muy seguramente hemos visto, Señor, tu mano proveyendo todo. Nada nos ha faltado, por lo tanto. Gracias por tus bondades, por esos regalos que no merecemos, Señor, porque eres bueno y nos cuidas y eres fiel, Señor, y no nos desamparas. Gracias, Señor, porque podemos comenzar entonces una nueva semana y nos concedes vida y salud y fuerzas para poder desarrollar esas funciones vitales de nuestro cuerpo y poder, Señor, contemplar juntos este primer día de la semana. Señor, perdona nuestros pecados. Son muchos nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras faltas en distintas formas y algunas de ellas ni nos damos cuenta, Señor, en palabra, en pensamiento, en obra, intenciones, cualquiera de estas formas, Señor, que no son conforme a tu voluntad perfecta. Tú las conoces en cada uno de nosotros, son nuestras luchas. Perdona, Señor, todo aquello en que te hayamos ofendido, que hemos ya confesado y de los que nos son ocultos y no nos recordamos o no los consideramos así. Tú lo sabes todo. Perdón por ello, Señor. Como dice tu palabra, guárdanos de los pecados que nos son ocultos, Señor. Permítenos hoy, por gracia, por tu misericordia, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, en quien hemos sido unidos por el poder de tu Espíritu, poder hoy adorarte juntos como una sola familia en los distintos lugares donde tú nos has colocado a habitar, Señor. Gracias por las iglesias y oramos puestos de acuerdo, Señor, por todas las iglesias hermanas que conforman esa unidad de un solo cuerpo y que hoy se reúnen, Señor. Dirige a tu pueblo con el poder de tu Espíritu para que te rindamos juntos la mejor adoración. Por gracia, Señor, solo por gracia, porque nadie es digno, solamente es por gracia. Y que la palabra, Señor, sea expuesta hoy en los distintos lugares con ese propósito de glorificar a Cristo y santificar a tu pueblo, a tus hijos, a tus santos, a tus escogidos. Que los ministros del Evangelio hoy
estén atentos a ese mensaje que se expondrá, porque la boca de cada uno de los que hoy expondrán tu palabra es tu boca, Señor, hablando a tu pueblo. Que haya santidad, Señor, por gracia, y que haya estar atentos a esa voz de tu palabra, Señor. Guíanos y guía a todos aquellos que hoy tendrán esa responsabilidad de anunciar las verdades del Evangelio a tu pueblo, Señor, para que todo sea en santidad y para la gloria del Señor. Señor, si hoy vendrán personas a visitar las iglesias, porque tú las has de llevar, Señor, gracias, y que tu pueblo esté atento a recibirles y para que vean la gloria de Cristo reflejada en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, para que sean salvos y transformados los corazones por el poder del Evangelio, dando testimonio de lo que hace el Señor en el corazón. Permite, Señor, que hoy esto sea, si ha de suceder en las distintas iglesias, Señor, donde tú estás uniendo a los que han de ser salvos, para que tu pueblo que ya está formando parte de estos cuerpos locales estén atentos a revelar esa gloria de Cristo, porque de Él y para Él es la gloria en la iglesia. Ayúdanos en ello, Señor, y ser esas lumbreras, ser sal, ser luz, porque esa es nuestra misión, como Él nos lo dijo, para ser la verdadera iglesia del Señor, sana, no perfecta, porque ninguna es perfecta, pero sí iglesias sanas, alineadas con la Escritura, creciendo juntos, luchando juntos, para que Él sea glorificado, Señor. Gracias por este día que nos das entonces, y gracias por perdonarnos. Señor, nos disponemos en esta primera hora de este tu día a meditar juntos tu palabra, para buscarte de madrugada, Señor, siempre como nos lo dice la Escritura. Guíanos en lo que tú quieres, Señor, que hoy meditemos, como introducción a este día que estamos comenzando, Señor, para que tu palabra nos santifique y seamos recordados, seamos instruidos, aclarado, Señor, y haznos humildes para escuchar tu palabra, para recordar, para aprender, para profundizar, Señor, y para entender tu verdad, para creerla, Señor, para que haya ese crecimiento en nosotros. Háblanos, que tus siervos escuchan, y haznos humildes y sencillos para escuchar y recibir juntos tu palabra, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos humildemente, Señor, puestos todos de acuerdo, y bendícenos como un solo cuerpo, como una sola familia, en una sola unidad. No importa el lugar donde estamos, somos uno en Cristo. Esa es la gran verdad que hemos entendido. Gracias, Señor. Tu bendición con nosotros, y nos encomendamos en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen. Lucas 6:27. Cuando lees la forma en que la Biblia describe el cristianismo y luego volteas a ver tu vida, ¿te llegas a preguntar si eres cristiano o no? Yo sí. Ni nuestra seguridad como creyentes ni el amor de Dios por nosotros depende de nuestra habilidad para poner por obra ciertos principios bíblicos. Más bien, ambas cosas dependen de lo que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz. Aún así, la Biblia nos enseña que debemos buscar evidencias de nuestra salvación en el presente. Si en verdad somos hijos de nuestro Padre, demostraremos un amor por otros que se asemejará al de Jesús por nosotros. Él nos llama a amar a los demás sin fijarnos en qué tan atractivos son, en qué tanto mérito tienen o en qué tan fáciles son de amar. Sabemos que así es exactamente como Dios nos ama. Su amor no está basado en nuestros intentos por mejorar, por merecer su atención, ni por demostrar que estamos dispuestos hacia Él, ni que somos útiles para Él.
Ninguna de estas cosas contribuye al amor por nosotros. No, Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Por tanto, la mejor medida de la fe es el amor, un amor que refleje el amor que hemos recibido con tal abundancia. Nosotros amamos con amor ágape, incondicional, sacrificial, porque es una expresión del carácter de Dios y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos ejercer este tipo de amor por nuestros enemigos porque seamos ciegos a lo que son en realidad, sino porque hemos visto el amor de Dios por nosotros. Jesús dice que cuando veamos a otros como son, en toda su fealdad y malevolencia, en todos sus insultos, en su indisposición por pagarnos lo que nos deben, debemos ser realistas y después amarlos. Al ver toda esa enemistad, dice Jesús, quiero que ames a tus enemigos. Por naturaleza, somos incapaces de demostrar un amor así. Sin embargo, considera cuánta diferencia marcaría en nuestra cultura si estuviéramos dispuestos a poner por obra, tanto de formas cotidianas como extraordinarias, un amor como el de Cristo, que busque lo mejor para los que han actuado con enemistad hacia nosotros. Eso sería revolucionario, sin duda alguna. Hechos 9, 10 al 28. Uno lee este devocional, sinceramente, despacio y medita esas palabras que nos regala aquí Alistair, y creo que ya queda completo, queda lleno y pensativo, y lo invita a uno a una autoevaluación de qué estoy haciendo, cómo estoy practicando, cómo estoy viviendo mi cristianismo, porque así comienza él en el primer renglón, como ustedes lo ven, como lo dice él allí, ¿no? Parte primeramente citando a Lucas 6:27, donde ese versículo es muy conocido y creo que no hay cristiano que no se sepa ese versículo. A ustedes los que oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que aborrecen. Y ese es un mandamiento, así de sencillo, y debe ser recordado constantemente en el pueblo de Dios. Y Alistair comienza ahí su reflexión y dice, ¿no? Cuando lees la forma en que la Biblia describe el cristianismo y luego volteas a ver tu vida, o sea, se para uno frente al espejo, ¿no? Re- eh, te llegas a preguntar si eres cristiano o no. Y esa es una interesante pregunta. Y él dice ahí, yo sí lo hago. Y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado lo mismo, porque esta es una de las pruebas también difíciles de las muchas que tenemos nosotros, los cristianos, los ciudadanos del reino, los embajadores del reino, porque vivimos, como lo hemos meditado, hermano, recordemos, en un mundo lleno de maldad, y no solamente lleno de maldad, no, no solamente eso, que eso es cierto. ¿A qué me refiero? Que cada día es mayor la maldad. La maldad no está disminuyendo, está aumentando. Cristo lo dijo, Mateo 24. Y la maldad de los hombres se multiplicará, se enfriará el amor, como parafraseo lo que sé que ya hemos leído todos allí en las palabras de Cristo en ese pasaje. Y eso es una realidad y está pasando. Y es parte de nuestra lucha porque a nosotros nos afecta todas estas circunstancias, la maldad de los hombres y aún nuestra propia maldad, nuestro propio pecado, como hemos aprendido. Ser cristiano no es alguien que no peca. Ser cristiano es alguien que lucha, por el contrario, con su pecado. Y es a diario. Y es, podemos decirlo tal vez exagerando, constante. ¿Por qué constante, pastor?
Hermanos, no podemos negar nuestra mente y nuestros pensamientos cómo vuelan, que cada rato, perdón, nos toca cogerlos así, hey, hey, ven acá, ¿para dónde vas? Nuestros pensamientos, y nosotros no tenemos mentes puras todavía, ni corazones puros. Y Cristo nos enseñó, me gusta una frase que escuché de un pastor, nos la puso bien difícil. ¿Y por qué decimos que nos la puso bien difícil? Porque ya con el pensamiento, con anhelar algo en tu corazón, sin haberlo hecho, se te cuenta como pecado. ¿Y quién está libre de esas cosas? ¿Quién está libre? Ahora, ¿por qué dice eso? Porque son muchas las pruebas que nos toca enfrentar con personas, me atrevo a decir casi que a diario, a quienes no les caemos bien, tienen diferencias con nosotros y así de cualquier otra índole. Es decir, como le llamamos nosotros, nuestros adversarios, nuestros enemigos, ¿cierto? Todo aquel que no ama a Dios, que aborrece a Dios, que no ha recibido la regeneración de la obra del Espíritu Santo por la soberanía de Dios, pues en ese sentido es totalmente contrario a nosotros y en alguna forma diferenciará con nosotros, aún los de nuestras propias casas. Y creo que podemos dar testimonio cómo inclusive muchos de nuestros familiares se han levantado contra nosotros. Cristo lo dijo, yo no vine a traer paz. Se levantará padre contra hijo, hijo contra padre y se volverán enemigos. Los de nuestra propia casa se levantarán con nosotros porque ahora servimos al Señor y se volverán nuestros enemigos e incluso nos dejarán de hablar y quién sabe cuántas cosas más. Y si esto lo hacen muchas veces los de nuestra propia sangre, imagínense los particulares. Entonces, creo que aunque nosotros digámoslo así en el sentido sano, abro un paréntesis, el término que usamos nosotros en nuestra cotidianidad, yo no me meto con nadie. Creo que esa palabra la usamos muchos, aún siendo cristianos. Aunque no te metas con nadie, déjame decirte, tenemos enemigos, los que son enemigos de Dios, los que odian la palabra, los que no se interesan por servir al Señor, conocer al Señor, seguir al Señor. En ese sentido, pues son adversarios nuestros. Y eso es claro entenderlo. No les simpatizamos. Y podríamos seguir con esto. Entonces, esa lucha es dura, porque a todas esas personas tenemos que entender, tenemos que saber cómo debemos, primeramente, convivir con ellas, soportarlas, pero lo más tremendo, que es lo que hoy estamos meditando, amarlas, amarlas. Y una gran verdad que Jesús enseña en el contexto de su palabra, como dice Matthew Henry en su comentario sobre esta porción de la escritura, dice Matthew Henry, para Jesús no hay amor si no se guarda su ley, sus mandamientos. Porque es que él lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14. Y esas palabras de Jesús son muy complejas, muy amplias, muy grandes, muy significativas y sobre todo eso nos deja un gran reto, una gran tarea, una gran lucha, porque nuestra carne lucha con eso. Para Jesús no hay amor si no se guarda su ley, su mandamiento. Jesús, por lo tanto, conecta, digamos así, la comunión de Dios con guardar los mandamientos. Cuando guardamos los mandamientos de Cristo, como Él lo dijo, le amamos. Cuando nos esforzamos en ello. Sabemos que ninguno puede obedecer perfectamente al Señor, a la palabra, a la ley, pero eso no nos debe servir de excusa para estar faltando a sus mandamientos, como lo hemos aprendido. Y cuando amamos a Cristo, o decimos amar a Cristo con todo respeto a esa palabra, el Padre nos ama. El Padre nos ama porque quien ama al Hijo,
es amado por el Padre. Y la persona que es amada por el Padre es amada también por Cristo. Y Cristo se le revela esa gran verdad. Qué hermoso lo dice Juan en el capítulo 14 para que lo recordemos y lo mediten más tarde. Juan 14, ahí en el contexto. Por tanto, hermanos, no podemos permanecer en el amor de Cristo si no guardamos sus mandamientos. Esa es la gran verdad. No es fácil, pastor, no, es que no es fácil porque empezando que la carne que tenemos nosotros, todos nosotros, odia esto. Ella no le gusta esto y es nuestra lucha, nuestra lucha. Esto significa que no hay plenitud de gozo si no buscamos la santidad, como lo dice también en el capítulo 15 el apóstol Juan en su evangelio. Recordemos, hermanos, recordemos en el contexto de este tema aquí, de la ley del amor, como la titula Listair, recordemos la gran ventaja. ¿Qué gran ventaja tendrán los santos, el santo de Dios sobre el pecador en el otro, digamos, permítame usar una palabra, en el otro mundo, cuando todo haya terminado? ¿Y qué gran diferencia habrá en esas recompensas que se avecinan y que serán dadas? Estas son lecciones difíciles, eso es una realidad, vuelvo y digo, para la carne que todos tenemos, para nuestra naturaleza humana caída que todos aún tenemos, para nuestra sangre, ¿no? Carne y sangre. Pero si estamos completamente fundados y hemos recibido la verdadera fe, la fe para creer y amar a Cristo nuestro Señor, esto nos facilitará entenderlo primeramente y disponernos con sinceridad, no con perfección, pero sí con sinceridad, a guardarlos y a obedecerlos y a esforzarnos y a luchar por ellos. Y producirá y debe producir, producirá y debe producir cambios en nuestra personalidad que deben ser notorios a los que están en nuestro contexto. Como lo hemos dicho muchas veces, debemos marcar gran diferencia. Todo el que viene a Él, a Cristo, como lo hemos aprendido, por lavarse en su sangre y conoce la grandeza de la misericordia y el amor que hay en Él, puede decir en verdad y con toda sinceridad: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué debo hacer entonces ahora? Procuremos entonces, primeramente, como Él lo dijo en el Sermón del Monte, recordemos esas palabras que encajan aquí en el contexto de este tema. ¿Qué cosa, pastor? Ser misericordiosos, incluso de acuerdo con la misericordia de nuestro Padre Celestial que Él tuvo para con nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y los hijos de Dios son pacificadores. Ni nuestra seguridad como creyentes, ni el amor de Dios por nosotros depende de nuestra habilidad para poner por obra ciertos principios bíblicos. Mire cómo lo dice Alistair y nos invita hoy a reflexionar. Ni nuestra seguridad como creyentes, ni el amor de Dios por nosotros depende de nuestra habilidad para poner por obra ciertos principios bíblicos. Más bien, ambas cosas dependen de lo que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz. Aún así, la Biblia nos enseña que debemos buscar evidencias de nuestra salvación en el presente, como lo dice el Israel. Hermanos, el amor, debemos entender el amor como un mandamiento, como un mandato. Hoy en día la gente define el amor de muchas maneras y le meten filosofía a esto, le meten romanticismo, le meten a afectos, le meten detalles. ¿Usted cómo dice amarme si nunca me regala una rosa? Y así sucesivamente, ¿no? Y esta no es la forma de entender lo que la Escritura nos enseña respecto a este tema. Yo le puedo dar un regalo a alguien aún odiándolo.
Yo le puedo dar un regalo a alguien aún odiándolo. Así somos los seres humanos. La historia más tétrica, permítame usar esa palabra, la encontramos en la escritura y hay muchos ejemplos de eso, de lo que somos los seres humanos. Jacob, Jacob fue uno de ellos. Estuvo con la primera esposa que le vendieron, en términos sanos, ya a qué me refiero, aún aborreciéndola y se deleitaba con ella, aún aborreciéndola y tuvo hijos con ella y su corazón estaba era, en la otra. De eso somos capaces los seres humanos. Somos capaces de estar con una persona aún aborreciéndola. Si, si nosotros, si Dios por un momento, si Dios por un instante nos permitiera, permítanme usar esto, vernos a nosotros con los ojos con que Él sí nos ve, hermanos, quedaríamos aterrorizados de vernos lo que somos aún realmente. Todo es por gracia, por misericordia. Si nosotros pudiéramos ver el corazón del hombre con los ojos que Dios lo ve, no resistiríamos esa mirada, hermanos. No resistiríamos vernos. Por eso es que debemos ser unidos a Cristo, porque cuando Él nos ve y el amor que Él nos tiene es todo fundamentado en nuestra unión con Cristo, como lo hemos aprendido en esa hermosa doctrina. Entendamos entonces el amor, retomando aquí, como un mandato, como un mandato. Y es un mandamiento y quedó establecido en la ley mosaica, ese gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón. Es un mandamiento, no es una posibilidad o como le quiera usted que le queramos anexar a esto, palabras que le queramos anexar a esto. Fue establecido en la ley mosaica. Dios como el objeto de nuestro amor, del amor del hombre, Deuteronomio 6. Sin duda alguna, entonces, la forma más evidente de amar a Dios es por medio de obedecer sus mandamientos. Una vez más, no lo recordemos, no lo olvidemos, perdón. En el Nuevo Testamento, asimismo, los escritores hablan mucho sobre el papel del amor como un mandato. Jesucristo mismo resumió la ley en dos grandes mandamientos como lo tenemos entendido: el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo, la respuesta que él dio cuando le hicieron esa gran pregunta para buscarle la caída. Y sobre esto el apóstol Juan habló mucho. Por eso es que Juan, entre comillas, es conocido como el apóstol del amor, ¿no? Así es conocido en el gremio cristiano, el apóstol Juan. Y Juan no era así como tan apapachador que digamos, ¿no? El hijo del trueno. Pero Juan escribía en su primera carta, recordamos esa porción de la escritura de Juan, primera carta de Juan en el capítulo 4, unas palabras muy dicientes sobre este tema. Juan dijo: si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano, y anexémosle aquí, por lo tanto, al prójimo también. Porque entre comillas, aunque luchamos también, digámoslo así, es relativamente más fácil disponerme a amar a mi hermano, porque compaginamos con muchas cosas ya. Pero amar al que es distinto totalmente a mí, en opiniones, posiciones y criterios y todo, esa sí es la prueba dura y buena e interesante y la que tiene valor. Concluimos entonces que para amar conforme a la voluntad de Dios, como nos lo ordena Cristo aquí también, no basta con cumplir aquellos mandatos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y limitarnos solo a ellos, sino que también debemos cumplir los mandamientos que honren a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, como Cristo lo ordena, amándolos, sin importar
si lo merecen o no. Pastor, hermano, no, es que él no se lo merece. Es que él no se merece por esto. Es que nosotros tampoco merecíamos que Dios nos hubiera escogido. ¿Quién lo merece? ¿Qué hombre lo merece? Entonces, que esa palabra, por favor, si en algún momento por nuestro pecado la hemos sentido, la hemos pensado, la hemos hablado e incluso hasta la hemos practicado habiendo pecado allí, pues luchemos con eso, hermanos. Luchemos con eso. Debemos amar al prójimo, a todos nuestros hermanos, enemigos, al prójimo, debemos amar, porque según el mandamiento divino, amarlo, amar no depende de él, sino del carácter santo de nuestro Dios que nos demanda ello. Sean santos porque yo soy santos. Y como lo dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Allí no hay nada que alegar, nada que discutir. Por lo tanto, podemos decir, el amor no es un sentimiento. Es que yo no siento amarlo. Cuando las parejas pelean, llegan a decir en su pecado eso, es que yo ya no siento amor por él. Es que yo ya no siento amor por ella. Y es que él me hizo tanto, me hizo aquello, me ha hecho que yo ya no siento amor. No, el amor no es un sentimiento, así lo define el mundo y sus filosofías. Es una decisión que en el cristiano es dirigida, gobernada por la palabra y el Espíritu Santo de Dios y en la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo en el corazón del escogido de Dios, esto debe manifestarse, debe suceder. No que se haga ya en forma perfecta, como lo digo, porque forma parte de nuestra lucha. Claro que sí, pero es una decisión, no un sentimiento. Si yo tengo que amar a mi hermano o al prójimo, cuando yo sienta amarlo, nunca amaré a nadie, porque mi carne no me permite ello, no me lo permite. Entonces no es un sentimiento. Es importante comprender que Dios no demanda a sus hijos que amen a sus enemigos en términos de un sentimiento, por lo tanto, hermanos, sino en términos de una decisión, como lo estamos meditando, que busca decisión, que busca obedecer al Señor como Él lo ordenó. A ustedes los que oyen les digo, cuando sientan deseos, amen a sus enemigos. Cristo nunca dijo eso. No, no nos dejó opción para nosotros decidir, para escoger a quién ni decidir cuándo. No, simplemente dijo, a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. No tenemos opción de escoger ni el momento, ni cuándo, ni el sentir. Cuando lo sienta, entonces lo hago, pastor, hermanos. Hermano, tienes que entender la palabra. Quien ama, perdona. Y quien perdona, ama, porque eso fue lo que pasó con nosotros. Nos perdonaron y nos unieron al perfecto para poder recibir del amor. Y hemos recibido el amor porque hemos sido perdonados por la obra del perfecto. Quien ama, perdona al ofensor por el daño recibido. Pastor, es que usted no sabe lo que él me hizo. No, sí, yo no lo sé, hermano. Yo no conozco esos detalles. Pero no importa lo que te haya hecho, tienes el mandamiento del Señor de hacerlo. Y eso no es fácil. Sí, eso no es fácil en tu carne, pero tú tienes el Espíritu Santo que gobierna tu vida. No hay ninguna excusa, mis amados hermanos, para esto. Quien ama, perdona al ofensor por el daño recibido, para que Dios se manifieste en la vida de esa persona. Y si todavía no le ha sucedido, encuentre el más sublime de todos los regalos,
el perdón de los pecados para la salvación en Cristo. Y cuando amamos a nuestros enemigos y oramos por ellos, esto puede suceder en la soberana voluntad de Dios. La Biblia demanda de nosotros, amados, por lo tanto, constantemente una actitud benigna. Lo que la palabra amor significa en este caso es que los creyentes somos llamados primeramente a perdonar todas las ofensas y también a hacer un bien a quien nos han hecho mal. No devolver mal por mal, no, todo lo contrario. Devolver un bien por mal. Y allí es donde nos hacemos grandes. Cuando a tu enemigo tú le ayudas, tú le tiendes la mano, allí es donde tú creces y Cristo es glorificado en ese momento. El no hacer un mal a quien nos lo ha hecho es lo más grande. Eso no hay cómo manifestar lo que se siente en el corazón cuando eso lo podemos hacer. El amor también se ve expresado, por lo tanto, en la misericordia, ante la necesidad que manifieste una persona por recibirla, entonces tú sé misericordioso. Recuerde, Juan lo habla mucho. Primera de Juan capítulo 3. En el mismo sentido, en la Biblia, aprendemos que debemos amar. Por lo tanto, hermanos, amar siempre y al prójimo, y al prójimo. Y especialmente, pues, a nuestra familia. Claro que sí, claro que sí. Pablo habla de ello también en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, para que meditemos esta tarde. La Biblia nos llama a amar bajo los parámetros bíblicos de los mandamientos del Señor, de las decisiones que tenemos que tomar y no de nuestros sentimientos. Nunca, nunca. Por lo tanto, practicar el amor, como la Escritura lo ordena, es la manifestación de una actitud correcta que debe evidenciar el cristiano y que debe estar, por lo tanto, haciendo. Es la actitud más correcta que nosotros podemos hacer de todas nuestras actitudes. La práctica de la misericordia, del amor y del perdón. Dicen muchos teólogos, porque tal vez esta es la prueba más difícil que nos dejó el Señor, porque vuelvo y digo, en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Abrazar al asesino de tu ser querido y decirle que lo amas, eso no es fácil. Hoy en día que esto está de moda en la violencia en nuestro país, el padre o la madre que le pongan delante de él al asesino de su hijo y tiene que abrazarlo y decirle que lo ama, eso no es fácil, pero el Espíritu da gracia para ello y debe hacerlo, debe hacerlo. Tremenda prueba porque Él lo hizo, Cristo lo hizo. Ya lo sabemos en qué momento lo hizo en la cruz mientras agonizaba. Dice Gerard Kittel, las relaciones necesitan, por lo tanto, una definición legal, pero una exigencia como las que dice Levítico 19. Trasciende toda la ley por cuanto implica una actitud y no meras acciones. Tremenda las frases de este pensador. Pablo nos lleva a analizar con qué actitud decidimos obedecer este mandamiento a favor de nuestro prójimo. Para ello, la escritura es clara. La escritura es clara. Es importante comprender el sentido del amor, por lo tanto, en una actitud correcta que debemos estar practicando y viviendo todos nosotros y completamente con todos nuestros sentidos, como lo hemos aprendido, para amar conforme a la voluntad de Dios. El amor
desde esta acepción es comparado con una actitud correcta, como lo estamos diciendo, porque de nada sirve decir que obraremos bien a favor de los demás si no lo hacemos con amor, porque este es otro asunto que hay que tener mucho cuidado. No hacerlo únicamente por obligación y porque el pastor me lo mandó, o porque la Biblia lo dice, entonces voy a hacerlo. No, hermano. Tienes que hacerlo con una disposición sincera de corazón. No, porque quien lo hace así, de esa manera, se está autoengañando porque está actuando como un hipócrita. Tú no debes amar a tu hermano o al prójimo que te ha hecho algo y tienes algo contra él por obligación. No, tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo de una manera sincera, porque si no lo hacemos así, actuamos como los hipócritas, que aman cuando están de frente, pero cuando dan la espalda, las actitudes demuestran lo contrario y así no debe actuar el cristiano. Así no debe actuar. Es por lo tanto importante comprender el sentido del amor con una actitud correcta que debe emanar de un corazón regenerado, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios, lleno de la palabra, lleno de la misericordia, porque ha recibido misericordia. Y todo este paquete es lo que produce que esto sí sea posible para el verdadero creyente. Para el verdadero creyente. Una actitud correcta, hermanos, siempre buscará honrar a Dios y a Cristo, nuestro Padre y nuestro Salvador. Siempre, siempre en buscar la gloria de Cristo. Porque si usted se ha preguntado esto, y a mí me dicen que mi salvación y que yo ahora como cristiano debo vivir para la gloria de Cristo. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, hermano, aquí tienes una de las formas en que puedes practicarlo. Todas aquellas personas a quienes tú en tu naturaleza consideras difíciles, tus enemigos, tus adversarios, ve y ámalos. Así de sencillo. Una actitud correcta. Busca honrar a Dios. Y no consiste en buscar su propia gloria, nunca, ni su propia recompensa. Por lo tanto, amemos para honrar a quien nos amó, aún sin que nosotros lo merecíamos. Porque Él nos amó sin nosotros merecerlo. Recuerde lo que dice Pablo en Romanos 5:8. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Si le preguntamos a Dios cómo podía amar a quien ahora es, a quien era su enemigo, porque esos éramos nosotros, las escrituras ofrecen una respuesta clara por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo, porque de eso éramos nosotros, enemigos de Dios, pero por medio de su Hijo nos ama y nos ha amado y nos amará. Cristo dijo en Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. En nuestro mundo lleno de odio, estas palabras son tan desafiantes, aún para los cristianos, como contraculturales para los que están a nuestro alrededor. Pero las necesitamos recordar constantemente. ¿Y por qué orar por nuestros enemigos? ¿Y cómo hacerlo? Siempre las preguntas que hacemos, ¿no? Oramos por nuestros enemigos porque el corazón de Dios es, recordémoslo, ya lo hemos dicho, misericordioso, y porque en Cristo hemos sido reconciliados con Él. Romanos 2, Efesios 2. Siempre debemos tener presente, hermanos, cuando este tema nos compete en un instante dado, no olvidemos que nosotros éramos enemigos de Dios y estábamos separados de Cristo y sin esperanza.
Debemos desear esta misma misericordia para los demás, incluso para nuestros enemigos, el prójimo, nuestros adversarios. El mandamiento de amar a nuestros enemigos implica la gloriosa verdad de que Dios puede usar, no lo olvidemos, nuestras oraciones por ellos para cumplir sus propósitos, aunque nuestros enemigos nos causen problemas. Nunca debemos olvidar ello. Por lo tanto, en ese orden, digámoslo así, debemos, y es lo que enseña aquí en su contexto, en el contexto de este devocional al Istair, orar por su salvación. Dios desea que todas las personas sean salvas, lo dice claramente la Escritura, 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dios desea que todas las personas conozcan a Cristo y tienen el poder, y Él tiene el poder para salvarlas. Romanos 1:16 lo dice Pablo. Deja que eso te dé confianza, hermano, recordar esto para orar por personas imposibles, ¿cierto?, de alcanzar según los estándares humanos y que en tu criterio tal vez no lo merecen, así como yo tampoco lo merecía. Pero hay que hacerlo. Jesús ordenó que oremos por ellos, por nuestros enemigos, y nos dejó su ejemplo mientras moría en la cruz. Lo tenemos claro. Oró por sus enemigos, las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23. A propósito, un paréntesis, ¿respondió el Señor Dios esta oración de su Hijo en la cruz? A propósito, buena pregunta. Respuesta: la palabra nos enseña que sí, porque después de la muerte de Jesús, uno de los soldados romanos reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y fue respondido. O sea que hasta aún agonizando el Señor intercedió y la salvación llegó a uno de sus propios verdugos. ¿Me hago entender? No sé si habíamos caído en cuenta de ese detalle ahí, hermano. Entonces Él nos dio el ejemplo para que hagamos también nosotros lo mismo. Ese que hoy es tu enemigo, el que más daño te está haciendo, el que más te persigue, el que más difama de ti, el que más manifiesta rencor contra ti, que más te ha hecho daño, etcétera, ese, si te dedicas a orar por ese, es probable que mañana sea tu hermano en la fe. Wow. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. Cuando pensamos en nuestros enemigos, recordemos que Dios puede, por lo tanto, salvar hasta el más vil de los pecadores, porque eso era yo. Ora para que las personas entonces, improbables a tu criterio, puedan responder al Evangelio por la misericordia del Señor en su soberanía. Al igual que Dios transformó al apóstol Pablo de ser un perseguidor violento a un gran misionero. Dios salva a quien Él quiere. Periodistas, ateos, estrellas de la música, profesores, musulmanes, budistas, a quien Él quiere, hermanos. Si me salvó a mí, si nos salvó a nosotros, ¿qué no podrá hacer el Señor? Orar por bendiciones para ellos, para tus enemigos. Jesús también ordenó que bendigamos a los que nos maldicen. Lucas 6:28. Amar a nuestros enemigos significa que deseamos el bien para ellos y podemos llevar ese deseo a Dios en oración. No significa como lo dice Alistair ahí más abajo. Ahí lo dice él. Eso no significa que afirmemos sus errores, sus faltas, sus pecados, sus cualidades negativas. No, no estamos diciendo que usted hay que estar de acuerdo con lo que él hizo. No estamos diciendo eso. No, no significa que afirmemos las cualidades negativas de ellos por medio de la oración, no, sino que deseamos el bien de Dios en sus vidas. Eso es distinto.
esperando que Él les ayude con su gracia, los transforme con su gracia, con su misericordia, se arrepientan de sus faltas, de sus pecados, de sus transgresiones también, pidan perdón y se conviertan. Eso es. No significa entonces yo tengo que estar de acuerdo con lo que Él está haciendo. No estamos diciendo eso. No nos confundamos. El amarlos y pedir por ellos no significa estar de acuerdo, consciente de lo que están haciendo están bien. No tiene nada que ver, hermanos. John Piper comenta al respecto en uno de sus textos. Podemos orar por nuestros enemigos para que glorifiquen a Dios y que vengan al reino de Dios y sus vidas sean transformadas, para que se haga la voluntad de Dios en ellos y por medio de ellos. Podemos pedir a Dios, les proporcione el sustento, les conceda el perdón y la capacidad de perdonar y para que Dios les guarde de la tentación del mal, igual que a mí, comenta John Piper. Y eso es una gran verdad, hermanos. Totalmente de acuerdo en el contexto de este tema, como lo comenta este teólogo contemporáneo. Cuando oramos por nuestros enemigos, cuando oramos por nuestros enemigos, entonces Dios en su voluntad obra y esa es una forma también de refrenar toda la maldad. Porque cuando el malvado se arrepiente, pues imagínense, hermanos, ya entendemos lo que eso significa. Por lo tanto, ora para que el mal sea refrenado a través de tu oración por tus enemigos. Cuando nuestros enemigos no se arrepienten ni confían en Cristo, entonces es donde podemos orar para que su maldad sea frustrada. Esto muestra amor tanto a nuestros enemigos, ya que su pecado los daña, los ha dañado y los sigue dañando, como a aquellos a quienes afecta su pecado. En los salmos encontramos ejemplo de esto, como David practicó esto y quedaron escritos en muchos salmos. Los salmos ofrecen un lenguaje que podemos usar en nuestras oraciones cuando lo estemos haciendo. Podemos orar para que el Señor frustre sus propósitos malvados. Sí, los propósitos malvados de nuestros enemigos. Los avergüence. Creo que conocemos varios salmos donde de esto lo manifestó el salmista. Los avergüence por sus acciones. El Señor es el que tiene autoridad y poder para ello. Les haga caer en los hoyos que cavan o haga que nuestros enemigos tropiecen y caigan con él. Solamente el Señor. El Salmo 35:4, por ejemplo, me gusta mucho, permítame, lo leo, una frase que usa allí el salmista, dice el Salmo 35:4, dice el salmista, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Y hay muchos otros salmos que sé que todos conocemos y hemos leído, el Salmo 33, el Salmo 7, el Salmo 27, entre otros. Hace unos días el pastor David tocó un devocional donde guarda también relación de esto, me explico. Nosotros nos encanta clamar la justicia de Dios. Señor, haz tu justicia, como lo dijo aquel día el apóstol. Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Orar por la justicia de Dios. ¿Es mala entonces? No, no es malo. Amar a Dios de verdad significa odiar la maldad, claro. El Hijo de Dios debe odiar lo que el Padre odia. ¿Y qué es lo que el Padre odia? La maldad. Nosotros debemos odiar el pecado, odiar la maldad. Pero una cosa es odiar el pecado y otra cosa es odiar a la persona. Nuestro problema no es con la persona, sino con el pecado de la persona, así como el problema no es nuestro pecado. Entonces, no nos confundamos. Amar de verdad la justicia de Dios, por lo tanto, significa, en ese sentido, anhelar que los malvados rindan cuentas y clamar como los santos mártires lo hicieron y está registrado en Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pero eso es de Dios. Nosotros
Debemos odiar la maldad y el pecado y amar la justicia y la misericordia, sí, justicia y misericordia. Pero en ese orden, nosotros debemos ser lógicos. Permítame usar esa palabra. ¿Cómo así, pastor? Porque yo merecía la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que hace que el hombre merezca el infierno. La misericordia y la gracia es lo que nos regala el cielo y el perdón. Todos merecíamos la justicia, pero Dios nos dio su gracia y su misericordia, sin yo merecerlo. Entonces, en ese orden, yo debo primero clamar eso para todos mis adversarios y mis enemigos. Pero así en forma general, como eso dice, como lo dice Apocalipsis, también, y como lo dijo el salmista, Señor, que los malvados que no se van a arrepentir, tú, Señor, eres el que los va a juzgar y tú harás tu justicia. Eh, eh, Esto es bien importante. John Piper también dice al respecto de esto. Escúcheme esta frase que nos va a ayudar a poner en orden este tema. Si oras por la justicia de Dios sobre tus enemigos, no olvides orar también por su salvación, primeramente. Me gusta cómo lo dice este hermano. Si oras por la justicia de Dios sobre tus enemigos, no olvides orar también primeramente por su salvación. Recordemos esto, hermanos, porque es el orden. Si eliges orar para que Dios juzgue a tus enemigos, cuídate de tu propio corazón, porque el odio nos llena de amargura y nos hace desobedecer el mandato de amar a nuestros enemigos. He allí la razón de tener en cuenta este orden. ¿Cuál orden? Primero misericordia y gracia, después lo otro. Primeramente misericordia y gracia. Primeramente. Uy, el tiempo se nos ha pasado, ya no me había fijado. Qué pena. Pero es que hay mucho que hablar sobre este tema, hermanos. Pero bueno, dejemos allí porque tenemos que irnos raudos para nuestras iglesias a cumplir con nuestro deber. Sigamos meditando. Este es un tema muy hermoso que forma parte de nuestra práctica constante, como lo dijimos al principio, porque estamos en un mundo hostil, lleno de maldad, y abundan nuestros enemigos por lado y lado. Los que se burlan de nosotros, nos persiguen, nos critican, etcétera, etcétera, a uno de nuestra propia casa muchas veces. Que Dios nos ayude a recordar siempre estos principios bíblicos para que seamos verdaderos ciudadanos del reino. Y como lo dijo Cristo, los hijos de Dios son pacificadores y ser misericordiosos para recibir misericordia. Y practiquemos el amor de Dios como Él nos lo manda, con sabiduría, con sabiduría. Vamos a orar no sin antes mirar si de pronto hay alguna nota por allí. Parece que hoy no hay notas por el tiempo. Muchos tal vez están escuchando y al mismo tiempo arreglándose, muy seguramente, para salir para la iglesia. Entonces, creo que no hay notas, ¿cierto, Pastor David? Señor, no hay notas. Muy bien, entonces, perdón, ya está el tintico aquí. Bueno, vamos a orar entonces para terminar, para salir raudos para la iglesia, hermanos. No sé si alguien desea orar, alguna hermana, o lo hace este servidor. Bueno, parece que se están arreglando muy seguramente. Acompáñame entonces en oración para terminar este tiempo y terminar este devocional. Oremos juntos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque somos recordados en este tema, en este mandamiento que es, como todos, importante, vital para nuestra vida cristiana, para el crecimiento, para nuestra madurez, para crecer en esa santidad, para ser verdaderos embajadores del reino. Señor, estamos expuestos a la maldad de este mundo y debido a nuestra carne, a la naturaleza caída que aún tenemos,
Muchas veces nos deslizamos y por lo que nos hacen o las ofensas que nos dan, nos llenamos muchas veces en muchos momentos de rabia, ira, de intenso dolor, como se dice, y no hemos practicado este mandamiento. Tú lo sabes, Señor, en cada uno de nosotros. Y hemos tal vez proferido palabras necias contra muchas de estas personas que consideramos nuestros adversarios. Muy seguramente hemos pecado, Señor, muchas veces en este mandamiento, pero hoy hemos sido recordados. Hemos sido recordados para que nos esforcemos en practicarlo, tenerlo presente cuando esto suceda y abandonar, Señor, esa práctica pecaminosa porque no es tu mandamiento. Para que con la llenura de tu espíritu y con la sabiduría que hemos recibido y con el poder de tu palabra, nosotros nos dispongamos a vencer este mandamiento. Amar a nuestros enemigos, orar por ellos, no devolver el mal por el mal que nos han hecho, sino devolver con bien, con buenas intenciones y en lo que nos sea posible, tenderles una mano y ayudarles y orientarles e incluso aconsejarles y sobre todo clamar por ellos en oración tu gracia y tu misericordia, porque un día éramos tus enemigos y tú no nos diste tu justicia, sino tu misericordia, Señor. Que siempre seamos recordados en esto, porque estamos en este mundo caído, Señor, donde la tentación en este punto es muy fuerte también. Ayúdanos a amar como Cristo amó, que nos dispongamos a amar como Cristo nos dio el modelo de amor que Él practicó y nos dejó como ejemplo para que le siguiéramos a Él, para ser verdaderos ciudadanos del reino, para ser verdaderos embajadores del reino, para que esta práctica de este amor hable más que nuestra lengua cuando manifiesta el conocimiento de la teología. Porque la teología sin la práctica del amor de nada sirve, Señor. Que la práctica del conocimiento teológico sea lleno por encima de la práctica del amor como lo ordena hoy tu palabra. Gracias por recordarnos esto, Señor. Siémbralo en nuestro corazón y que demos fruto en la práctica de este mandamiento, Señor, para ser distintos, totalmente para la gloria de Cristo. Guárdanos en este día, oramos por todas las iglesias, oramos, Señor, para que hoy sea glorificado el Señor en sus esposas locales. Líbranos del mal y del peligro, quienes se desplazarán por los caminos hasta sus iglesias. Concédenos hoy toda esa gracia para adorarte juntos y concédenos, Señor, hoy un día lleno de tu espíritu para adorarte como solo tú lo mereces. Perdona nuestras faltas, Señor, y oramos si alguien hoy visitará tu iglesia para escuchar tu palabra, para que sea transformado el corazón y salvados por el poder del Evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día que nos regalas, por este comienzo de semana y por este tu día, donde hoy disfrutaremos de la comunión de los unos con los otros. Bendícenos, guárdanos en tu paz, Señor, y danos tu bendición entonces para terminar este tiempo y comenzar esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Y amén. Gracia y paz para todos ustedes, mis hermanos. Como dice nuestro hermano David, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, de Jesús nos ¡Qué bonito ¡Eso! dueto! Ya es un dueto, ¿eh? Gracia y paz, amados. Las bendiciones del Señor abunden hoy. Bendiciones.